Bendiciones y paz para cada uno de ustedes. Hoy damos continuidad a nuestro curso sobre métodos de lectura bíblica o la lectura cristiana de la Biblia. Y en la clase de hoy vamos a hablar acerca de normas y consejos para una lectura cristiana de la Biblia. Vamos a recordar un poco la clase anterior. Antes de entrar en el tema de hoy, quiero que hagamos memoria de lo que estudiamos en nuestra clase anterior. Vimos que la Biblia puede leerse de diferentes maneras. Descubrimos que existe una lectura literaria, una lectura crítica científica, una lectura teológica, una lectura pastoral y una lectura devocional. Aprendimos que cada una responde a preguntas diferentes. La lectura literaria pregunta, ¿qué dice el texto? La lectura crítica pregunta, ¿qué significó para quienes se lo recibieron por primera vez? La lectura teológica pregunta, ¿qué nos revela el texto acerca de Dios? La lectura pastoral pregunta, ¿cómo comunicar este mensaje a otros? Y la lectura devocional pregunta, ¿qué me está diciendo Dios hoy a través de esta lectura? También vimos que ninguna de estas lecturas es enemiga de las demás. No tenemos que elegir entre la razón y la fe. No tenemos que escoger entre el estudio y la espiritualidad. No tenemos que decidir entre la inteligencia y la devoción. Las escrituras nos invitan a integrar todas estas dimensiones. Dijimos que una lectura cristiana madura es como una escalera donde subimos por cada peldaño y cada peldaño prepara el siguiente. Es decir, que comprendemos mejor para interpretar mejor. Interpretamos mejor para creer mejor. Creemos mejor para vivir mejor. Y vivimos mejor para relacionarnos más profundamente con Dios. Es decir, son diferentes peldaños, ¿no? La lectura literaria, luego subimos al siguiente peldaño, la lectura crítica, subimos a la lectura teológica, la devocional, la lectura orante. Pero ahora surge una pregunta importante. ¿Qué ocurre cuando cerramos los libros de estudio? Nos quedamos solos y abrimos nuestra Biblia para leerla personalmente. ¿Cómo debemos acercarnos a ella? ¿Qué actitud debemos tener? ¿Cómo evitar errores? ¿Cómo lograr que la Biblia transforme nuestra vida y no se convierta simplemente en otro libro más? Precisamente de eso trata nuestra clase de hoy. Vamos a hablar de disposiciones para una lectura cristiana de la Biblia.
antes de hablar de técnicas, métodos o herramientas, debemos hablar del corazón. Porque el principal problema al leer la Biblia no suele estar en el texto. Muchas veces está en el lector. Dos personas pueden leer el mismo pasaje y sin embargo obtener resultados completamente diferentes. La diferencia no siempre está en lo que leen. La diferencia está en cómo se acercan a lo que leen. Y aquí tenemos que señalar entonces las disposiciones que debe tener el que se acerca a leer la Biblia. Y lo primero que debe tener es una actitud de fe, una disposición de fe. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro de fe. Por eso no la leemos únicamente como quien estudia un documento antiguo. La leemos creyendo que Dios sigue hablando. Y aquí vale la pena preguntarnos, ¿realmente creemos que Dios puede hablarnos hoy por medio de las Escrituras? Porque si pensamos que la Biblia es solamente un registro histórico, nuestra lectura será limitada. Pero si creemos que Dios continúa utilizando esas palabras para encontrarse con nosotros, entonces la experiencia cambia completamente. Me pierdo en la mitad. Por eso el autor de Hebreos declara, la palabra de Dios es viva y eficaz. No dice que fue viva, no dice que era viva, dice que es viva. Por lo que la Biblia no es un fósil religioso. Es una palabra viva que continúa hoy produciendo vida. Cuando abrimos las escrituras, deberíamos hacerlo con la expectativa de Samuel, que dijo, habla, Señor, que tu siervo escucha. No vamos simplemente a buscar información. Vamos a escuchar. Y escuchar implica apertura, implica disponibilidad, implica receptividad. Por lo que antes de abrir la Biblia, pregúntese, ¿estoy dispuesto a escuchar algo que desafíe mis ideas? Porque muchas veces queremos que Dios confirme lo que ya pensamos. Pero la fe verdadera está dispuesta a escuchar incluso aquello que no esperaba oír. Así que, cuando vamos a la Biblia, el asunto no es qué ocurrió, cómo ocurrió, cuándo ocurrió. Si va con esa mentalidad la Biblia, no va a ser beneficioso para tu vida. El asunto es, ¿qué me dice Dios? Yo abro la Biblia para ver cuál es el mensaje que Dios me quiere dar para mí, para mi vida. Así que lo primero es, y es importante, porque de ahí es que salen muchas falsas actitudes e incluso personas que pierden su fe. ¿Por qué? Porque no saben ir a la Biblia con la actitud correcta, entendiendo que es un libro en el cual Dios puede hablarnos hoy, y eso es lo que debemos buscar. Lo segundo, la segunda disposición es una actitud de humildad.
Quizás esta sea una de las más difíciles. ¿Por qué? Porque todos tendemos a pensar que ya sabemos. Y cuando creemos que ya sabemos, dejamos de aprender. Una vez se me acercó, me visitó un joven de una iglesia de la capital y me dijo que me visitó porque quería escuchar cuál era mi posición sobre un determinado tema teológico, ya que él tenía una conversación con un hermano y ese hermano le debatió lo que él creía y le dijo que esa conclusión la había aprendido de mí. Entonces él quería saber cuáles eran los argumentos y por qué ese hermano había cambiado después de escucharme. Y cuando esa persona vino y yo empecé a presentar argumentos, él me interrumpía y me daba sus argumentos. Por lo que yo paré y le dije, entonces, ¿para qué usted viene? Yo pensé que usted venía a escuchar mis argumentos porque yo creo tal cosa. Pero si usted tiene ya su posición y no tiene capacidad de escuchar con humildad, entonces, ¿para qué viene? Puede volver el frente por donde tiene la espalda, porque yo no voy a seguir explicándole nada. No, pero quiero escucharlo. Digo, no, usted no quiere escucharme. Y yo no voy a perder mi tiempo con usted. ¿Por qué? Porque cuando creemos que ya sabemos, dejamos de aprender. La Biblia tiene la capacidad de sorprendernos, incluso después de décadas de lectura. Décadas de lectura, leyendo un texto, y hay un momento que escuchamos una explicación o sin escucharla. Un día leemos el texto y nos sorprendemos y decimos, oh, pero yo no había entendido esto así. Es decir, el Espíritu Santo de Dios, por intuición, nos deja ver lo que está en el texto. Por eso, quien se acerca a la Biblia diciendo, yo ya conozco este pasaje, corre el riesgo de perder precisamente aquello que Dios quiere mostrarle. La humildad reconoce que siempre hay algo más que aprender, que siempre hay aspectos que no hemos leído o que no lo hemos visto, que siempre existen puntos ciegos en nuestra comprensión. Alguien dijo, el principal enemigo del aprendizaje no es la ignorancia, sino la ilusión de conocimiento. Es una terrible verdad. Es una terrible verdad. ¿Por qué el pueblo de Israel no aceptó el mensaje de Cristo ni a Cristo? ¿Y por qué los gentiles lo aceptaron? Porque los gentiles andaban buscando el sentido de la vida. Pero los judíos creían que ellos sabían, que no ignoraban. Tenían la ley, tenían la tradición, tenían la verdad. Y como ellos creían que la tenían, el enemigo mayor para ellos recibir a Cristo y su mensaje fue la ilusión del conocimiento que tenían. Y muchas veces no aprendemos porque creemos que ya aprendimos. ¿Cuántas veces hemos leído un texto bíblico solamente para confirmar nuestras opiniones? ¿Cuántas veces hemos permitido que el texto, cuántas veces
hemos permitido que el texto cuestione nuestras conclusiones. La humildad bíblica significa estar dispuesto a ser corregido. Y eso no siempre resulta cómodo, pero sí resulta transformador. De modo que una actitud de acercarnos a leer la Biblia es la humildad. Tercera disposición para una lectura cristiana de la Biblia: la actitud de oración. Aquí encontramos una de las verdades más hermosas de toda la vida cristiana. Cuando oramos, hablamos con Dios. Cuando leemos la Biblia, Dios habla con nosotros. La oración y la escritura son dos partes del mismo diálogo. Separarlas es empobrecer ambas experiencias. Por eso, la tradición cristiana siempre ha recomendado comenzar la lectura con una oración sencilla. No tiene que ser una oración larga. Puede ser algo tan simple como: Señor, abre mis ojos para entender tu palabra. O como el salmista: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. La oración nos recuerda que comprender la Biblia no depende únicamente de nuestra inteligencia. También requiere sensibilidad espiritual. Antes de leer, ore. Mientras lee, ore. Después de leer, ore. Convierta la lectura en conversación, no en un monólogo. Y aquí llegamos a una verdad fundamental. La finalidad de la Biblia no es producir expertos. La finalidad de la Biblia no es producir biblistas. Es producir discípulos. Y yo no estoy desacreditando los biblistas, porque yo estudié ciencia bíblica y tengo título universitario de ciencia bíblica. Lo que estoy diciendo que ese no es el objetivo ni la finalidad principal de la Biblia, sino producir discípulos. La pregunta más importante después de una lectura bíblica no es ¿qué aprendí? La pregunta más importante es ¿qué voy a hacer con lo que aprendí? Jesús dijo: el que oye estas palabras y las pone en práctica. No dijo el que las conoce. No dijo el que las comprende, sino el que las pone en práctica. La Biblia transforma cuando pasa de la mente a la conducta, cuando se convierte en decisiones, cuando modifica relaciones, cuando cambia prioridades y transforma hábitos. Después de cada lectura, pregúntese: ¿qué debo creer? ¿Qué debo corregir? ¿Qué debo abandonar? ¿Qué debo comenzar a hacer? ¿Qué decisión concreta tomaré hoy? Porque una Biblia leída sin obediencia termina convirtiéndose en información acumulada. Ahora, después de ver, de entender
las disposiciones que debemos tener al leer la Biblia, vamos a pasar al corazón, a la práctica. Ya vimos las disposiciones interiores. Veamos algunas orientaciones concretas. Antes de comenzar la lectura, primero, procura una información bíblica básica. Amar la Biblia es importante, pero también es importante aprender a leerla. Nadie pretende practicar medicina sin información. Nadie pretende ejercer el derecho sin preparación. ¿Por qué entonces algunos creen que pueden interpretar cualquier texto bíblico sin aprender nada acerca de él? La formación bíblica evita muchos errores. ¿Por qué? Porque nos ayuda a conocer la estructura de la Biblia, sus géneros literarios, su contexto histórico, su desarrollo teológico, y nos protege contra interpretaciones superficiales. Por ello, antes de comenzar la lectura, lo primero es procurar una formación bíblica básica. Segundo, elegir una buena traducción. Saben, las traducciones, lo que nosotros tenemos como Biblia son traducciones. Y las traducciones no son iguales. Algunas son más literales. Otras buscan mayor claridad. Lo importante es utilizar traducciones serias realizadas a partir de los idiomas originales más antiguos. Una buena práctica consiste, y esto es clave, en comparar varias versiones. Muchas versiones, muchas traducciones iluminan aspectos que otro o otra no resaltan. Por eso, es un error casarse con una sola versión bíblica. Porque una versión bíblica es una traducción que ha hecho alguien o que han hecho algunos. Y si usted no puede, si no es capaz de leer la Biblia en los idiomas originales, los manuscritos originales, digo manuscritos originales, porque son esos manuscritos. No estamos hablando de los que salieron de la mano del escritor primero, sino aquellas copias que se hicieron de ellas y que se encuentran depositadas en los museos, bibliotecas, templos, y que nosotros tenemos traducción. Entonces, si no podemos tener alcance de ellos, por lo menos debemos tener varias traducciones para comparar. Para comparar. ¿Por qué? Porque aunque este curso no es un curso de interpretación bíblica, pero los traductores optan por traducir de una manera que puede influir en lo que usted cree que lee. Por ejemplo, Reina Valera, Inspira Valera, en su traducción bíblica dice, asimismo, las mujeres sean, y da unas cuantas recomendaciones. Sin embargo, la Nueva Versión Internacional, cuando traduce ese mismo texto, dice, asimismo, las esposas de los diáconos sean. Dice, ahí estamos. Dos lecturas contrarias.
en dos traducciones. ¿Cómo usted sabe cuál es la correcta para basar su doctrina o su creencia? Por ello, es necesario tener versiones diferentes. Y cuando ven variaciones, pues tratar de investigar por qué fulano tradujo de una manera y mangano de otra. Así que es bueno elegir una buena traducción para usted leer la Biblia. En tercer lugar, debe utilizar ayudas complementarias. Debe utilizar ayudas complementarias. Y aquí debemos evitar dos errores. El primero es pensar que no necesitamos de ninguna ayuda, que con la Biblia sola basta. Tremendo error. Y el segundo error es pensar que las ayudas sustituyen la lectura personal. Las ayudas son ayudas, no reemplazan la Biblia, la acompañan, pero son importantes. Debemos tener diccionarios, traducciones, comentarios, Biblias de estudio, todo ello para enriquecer enormemente nuestra comprensión. Ahora, durante la lectura hay algunos elementos que debemos tener en cuenta. Son ellos: el sentido de proporción. El sentido de proporción. ¿Qué significa el sentido de proporción? No todos los textos tienen el mismo peso. No todos los textos bíblicos tienen el mismo peso. No todos los pasajes ocupan el mismo lugar dentro de la revelación. Toda la Biblia es inspirada, pero no todos los pasajes ocupan el mismo lugar dentro de la revelación. Y aquí aparece una pregunta decisiva. ¿Cuál es el centro de la Biblia para los cristianos? Y la respuesta es Jesucristo. No un sistema doctrinal, no una institución, no una tradición. Cristo. Por eso, toda lectura cristiana debe preguntarse: ¿cómo se relaciona este texto con Cristo? Eso es buscar el sentido de proporción de la escritura. Alguien ha dicho que por no tener y buscar el sentido de proporción, hay quienes están haciendo guerra en nombre de la Biblia. ¿Por qué? Porque hay textos de la Biblia donde, según ellos, Dios se lo manda a eliminar, a desechar, a injuriar. Pisotéalo, arráncala la cabeza al mal. Pero, ¿por qué? Porque no tienen el sentido de proporción. Segundo, deben tener el sentido de totalidad. Uno de los errores más comunes es arrancar versículos de su contexto. Un texto fuera de contexto suele convertirse en pretexto. Cada versículo pertenece a un párrafo y cada párrafo pertenece a un capítulo y cada capítulo pertenece a un libro y cada libro pertenece a la gran historia bíblica. Por eso, debemos leer la Biblia como una historia completa y no como una colección de frases aisladas. La Biblia dice, pan, citar un texto,
para de ahí salir con una práctica, una enseñanza, sin tener en cuenta el sentido de totalidad. Durante la lectura hay que tener primero sentido de proporción. Segundo, sentido de totalidad. Tercero, sentido de progresión. Es decir, la revelación bíblica es progresiva. Dios fue educando a su pueblo paso a paso. No reveló todo desde el principio. La Biblia muestra crecimiento, desarrollo, maduración. Por eso, algunas enseñanzas deben entenderse dentro de la época y la etapa histórica en que fueron dadas. La revelación avanza. La revelación conduce progresivamente hacia una comprensión más plena de Dios. Es más, estoy seguro que ustedes han leído la porción bíblica. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, miren, quisiera enseñarle muchas cosas, pero no puedo porque ustedes no están preparados para ello. Por tanto, luego el Espíritu Santo vendrá a revelarle, a enseñarle. ¿Sabe? No le enseñó todo lo que quisiera enseñarle. ¿Por qué? Porque no se revela todo desde el principio. Hay que esperar desarrollo, maduración. Hay cosas que deben entenderse primero y después otras. Progresivamente. Entonces, la Biblia hay que leerla con sentido de progresión. Lo que Dios dijo aquí, hay que entenderlo ahí, en ese contexto, en esa etapa de la historia. No moverlo de ahí y seguir viendo cómo eso va progresando en todo el texto hasta el final. Y en cuarto lugar, hay que tomar en cuenta el sentido de culminación en Cristo. Toda la historia bíblica converge en Jesucristo. Cristo es la clave interpretativa de las Escrituras. Por eso decía Agustín de Hipona, el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo y el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. Cristo ilumina toda la Biblia y toda la Biblia conduce finalmente a Cristo. Si una interpretación, escuche bien, si una interpretación nos aleja de Cristo, probablemente estamos leyendo mal. Si estamos concluyendo contrario al mensaje de Cristo, estamos leyendo mal. Estamos leyendo mal. Por eso, cuando muchas personas preguntan, ¿por dónde empiezo a leer la Biblia? ¿Por dónde empiezo a estudiarla? La mayoría, bueno, todos los seminarios, institutos, universidades que estudian la Biblia, he visto que empiezan de Génesis hasta Apocalipsis. Empiezan a estudiar la Biblia por Génesis y terminan Apocalipsis. Si usted va a leer la Biblia con una lectura cristiana, yo le recomiendo un camino muy útil. Muy útil. Primero, comience con los evangelios. ¿Por qué? Porque el centro de la fe cristiana es Jesús. No comenzamos con doctrinas. Comenzamos con una persona. Necesitamos conocer su vida, sus enseñanzas, sus acciones, su carácter, su mensaje. Entonces, empecemos con los evangelios.
Empecemos con los evangelios. Después, entonces vamos a Hechos, cartas de Pablo, cartas generales, Apocalipsis. Y aquí descubrimos cómo la primera iglesia comprendió y vivió el mensaje de Cristo. Y en tercera etapa, el Antiguo Testamento. Ahora podemos avanzar hacia los profetas, los libros históricos, el Pentateuco, los libros sapienciales, y así entendemos las raíces que prepararon la venida de Cristo. Esa es una lectura cristiana de la Biblia que recomiendo. Es diferente a el estudio que se hace de la Biblia en seminarios, lecciones. La lectura cristiana de la Biblia ha de empezar por el Nuevo Testamento. Permítame terminar con una reflexión. Muchos poseen una Biblia o varias versiones de la Biblia, pero no todos permiten que la Biblia los posea a ellos. Muchos leen las escrituras, pero no todos dejan que las escrituras los lean. Hay muchos biblistas que estudian la palabra, pero no todos permiten que la palabra transforme su vida. La lectura cristiana auténtica une tres dimensiones inseparables. Inseparables. La mente que comprende, el corazón que escucha y la voluntad que obedece. La meta final no es saber más versículos. El que sepa más versículos de memoria, el que pueda citar más capítulos de la Biblia, el que la ha leído más veces. No. No es ganar discusiones doctrinales. No es acumular información religiosa. La meta final es conocer más profundamente a Dios y vivir más fielmente el Evangelio de Jesucristo. Porque al final de cuentas, la pregunta más importante no será cuánto de la Biblia leí, sino cuánto de la Biblia permitió Dios que se hiciera realidad en mi vida. Que nuestra lectura de las Escrituras no sea solamente un ejercicio intelectual, sino un encuentro transformador con el Dios que continúa hablando a través de su palabra. Y con esto termino y abro espacio para cualquier pregunta. Bien, pues no habiendo pregunta, bendiciones y paz para cada uno de ustedes y nos vemos la próxima semana con la continuación donde vamos a tratar un tema muy conflictivo, pero importante que nosotros estemos pendientes y lo conozcamos cuando vamos a estudiar la Biblia. Es el tema de dificultades en la lectura bíblica. Dificultades en la lectura bíblica. Así que, Nicolás, adelante, Nicolás. Buenas Quería noches, decirle algo. bendiciones a todos. Maestro, en su experiencia, ¿cuáles son las versiones que usted más recomienda? ¿Es cuánto? Bien, si es para lectura devocional,
es mejor que sea una versión dinámica. Una versión dinámica porque las versiones que tienen una traducción por equivalencia formal, a veces para uno entender cosas tiene que estar buscando diccionario, pregunta, etcétera. Entonces es mejor tener una más fácil para lectura devocional. Y cuando encuentre algo, no es que son perfectas, cuando encuentre algo, consultarlo. 2 o 3 Biblias. Pero esta Biblia es buena para devocional. La Biblia, la palabra de Dios para todo. Esta versión de la Liga Bíblica Internacional es buena para la lectura devocional. También lo es la nueva traducción viviente. Para lectura tradicional es la nueva traducción viviente. ¿Ya? Ahora, cuando es para estudio serio del texto, entonces combinan a Reina Valera con la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén, con sus notas, es buena para cuando se trata del análisis literario y para el análisis crítico histórico de la Biblia. O sea, cada versión va a depender de cuál es el objetivo del estudio que va a realizar. Recomiendo que usted tenga la Biblia de Jerusalén. No la que anda no la que usted puede tomar en un celular, sino la que tiene nota crítica. La Biblia de Jerusalén con revisión y aumentada con nota crítica, porque las notas críticas son importantes. Y su Reina Valera, que es popular y que todos conocen. Dios habla hoy también es una buena traducción, ¿verdad? Así que ninguna traducción es buena por sí sola, sino que deben ser comparadas. Comparadas. ¿Por qué? Porque existen, si alguno de ustedes quiere estudiar, sí, porque existe la Biblia en hebreo, con el texto original hebreo, la Biblia hebraica. Y también está la Biblia en griego, el Nuevo Testamento griego, pero eso en original. Está en griego y está en hebreo y está en griego. Si usted tiene conocimiento, si puede estudiar, lo mejor sería que tenga esas para que pueda confrontar las versiones. Así usted con ella y un diccionario, un léxico, puede confrontar y decir, pero fulano no lo hizo correctamente. Ahora, si usted no puede manejar esas versiones totalmente en griego, una intermedia es esta, que no es perfecta, pero es entre la Biblia en el texto original y las versiones, esta es intermedia. Se trata del Nuevo Testamento interlineal griego-español. Es bueno que lo tengan del Nuevo Testamento. Para el Antiguo Testamento hay también interlineal hebreo-español, pero de editorial CLIE. Francisco La Cueva, editorial CLIE. Bien. Armando, su pregunta. Adelante, Armando, abra su micrófono. ¿Soy maestro? Bueno, no escucho al Armando, parece que tiene problema de audio. ¿Se escucha ahí? Adelante, Armando. Maestro, yo lo que le quería preguntar es, ¿qué pasa, por ejemplo, en los Si por casos? favor pudiera subir más el tono, porque yo tengo un amplificador, pero el amplificador se me dañó. Vamos a ver. Deme un momento para subir el amplificador. Sí, está bien. Adelante, haga su pregunta. Adelante. Yo lo que le quería preguntar es, en el caso de los textos apócrifos, ¿cómo debería de tomarlo uno en su lectura diaria devocional? Me pregunta que cuál es la actitud nuestra frente a los apócrifos. Sí, Bien, la lectura cristiana de la Biblia se hace a partir del texto canónico.
¿verdad? Ahora, cuando se trata para estudiar, cuando es para devocional, se hace el texto canónico, para devocional, para ver qué Dios nos dice. Ahora, Dios puede hablarnos a través de cualquier revista, de cualquier periódico y de cualquier libro que haya escrito cualquier persona. Es decir, de cualquier comentario usted puede leer y puede entender que Dios le está usando eso para hablar. No hay limitaciones para Dios. En los textos canónicos, los textos no canónicos, algunos llaman deuterocanónico o apócrifo, se da lo siguiente, que aunque la Biblia es el texto fundamental de los cristianos, a veces el material del texto bíblico es escaso sobre un cierto tema. Es decir, es escaso. Y al tema ser escaso, entonces la tradición presenta un amplio desarrollo de esos temas. Y eso lo podemos encontrar en los libros apócrifos. Es decir, nosotros no tenemos en la Biblia una doctrina de los ángeles, ni de la caída, pero los libros apócrifos tienen un desarrollo de ese tema. Entonces, en ese sentido, la pregunta que debemos hacernos es la siguiente. Lo que nosotros aprendemos de esos libros afecta la estructura del mensaje fundamental de Cristo. Sí, entonces debo ponerlo a un lado. No lo afecta, puedo considerarlo y quizás sea un comentario válido. Es decir, déjenme decirle esto, los protestantes evangélicos pues dicen solo la Biblia, principalmente lo que son de línea protestante, bautista, reformada, solo la Biblia. Ahora, pregúntese seriamente, ¿es verdad que nosotros los cristianos evangélicos protestantes extraemos nuestras enseñanzas y nuestra práctica de solo la Biblia? Mentira. No hay coherencia. Decimos solo la Biblia, pero hay muchas doctrinas y prácticas y enseñanzas en las iglesias que no son extraídas de la Biblia. Así que por eso hay quienes se cierran. Yo soy de los que me abro y digo, la Biblia como fundamento, pero amplío la tradición, la razón y la experiencia me permiten ampliar para llegar a conclusiones válidas. Eso no todo, ¿verdad? Tienen esa misma conclusión, se respeta, pero yo creo que es fuente y es más coherente decir que es fuente de la doctrina, la Biblia, la tradición, la razón y la experiencia. Yo no creo en solo la Biblia, porque estaría siendo incoherente. ¿O acaso los cristianos que esperan el año nuevo y muchas veces lo esperan en su iglesia, el culto de año nuevo, esperando el otro año? ¿Acaso la Biblia enseña cuándo empieza el otro año? Los años en la Biblia son diferentes a los años de la tradición. O la Biblia enseña cuándo nació Cristo y nosotros celebramos el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. O la Biblia nos presenta que el culto es dominical o esa vez. Sí, hay muchas cosas que yo no estoy diciendo que son malos, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que hay que tener coherencia. Si es solo ella o no. Pero hay mucha práctica y mucha doctrina que viene de la tradición. Es más, oigan esto. Cuando nosotros abrimos la Biblia, la primera página que encontramos es la tabla de los libros de la Biblia o el llamado índice de la Biblia. Eso es lo primero que encontramos cuando abrimos la Biblia. Esa tabla nos dice cuáles son los libros inspirados, cuáles son los que forman la Biblia. Pregunta, ¿esa tabla la hizo el Espíritu Santo o la hizo la tradición? ¿Esa tabla la escogió la tradición? La Entonces, cuando usted traducción. está diciendo, estos son los libros
¿Nos estamos guiando de quién? ¿De solo la escritura o de la tradición? Y con eso le respondo. Bien. No viendo más mano levantada. ¿Me escucha? El pastor Aneuri tiene una mano levantada. Adelante, pastor Aneuri. Dios le bendiga, bendiciones. Para preguntarle qué cree de los devocionales que venden, o sea, que parecen como una especie de guía que te dan una lectura para la lectura de la Biblia en un año. ¿Qué usted cree de ese documento? ¿En qué provecho se le puede sacar a ese tipo de lectura? Hay devocionales que te llevan a hacer cada día un devocional para tu práctica espiritual. Yo diría que eso podría ser válido para un nuevo creyente. Podría ser, pero si hay un pastor que conoce y es responsable, ese pastor debería hacer su propio devocional a su gente. ¿Por qué? Porque esos devocionales son realizados por personas que viven en un contexto diferente, que tienen una experiencia diferente, que sacan una conclusión del texto ellos. ¿Por qué tú no puedes coger el texto y tú hacer tu devocional? Es decir, yo como pastor le enseño algo que le voy a enseñar a usted en la última clase. Le enseño cómo usted puede tomar un texto y convertirlo en una lectura devocional sin usted tener que estar comercializando, comprando libros que otros hicieron y que te va a llevar a conclusiones. ¿Cómo tú puedes orar con la escritura y hacer tu devocional? Eso realmente yo le voy a dar solo en una clase. No puedo enseñarle con un cepilón, pero hay un curso hay cursos que se pueden hacer, 4 clases, enseñando cómo orar con la Biblia de manera devocional. Así que lo correcto, o sea, un cristiano que ya tiene 3 años, 4 años, 5 años, leyendo devocional cada día, eso es algo muy liviano, muy haragán. Además, tú no estás dejando que el texto te hable, tú estás con la conclusión que otros sacan. Puede ser útil al inicio, pero no debe ser que nosotros nos casemos con un devocional que es fruto de la experiencia de otro. Es bueno que hagamos devocional con nuestra propia Biblia, pero mientras aprendemos podemos tomar un devocional. Ahora bien, en cuanto a esos que te guían para leer la Biblia en un año, atención, yo estoy en contra de eso. ¿Por qué? Le diré. Yo soy cristiano desde niño, desde 6 años de edad. Y siendo adolescente, siendo joven, me dediqué a leer la Biblia completa, de tapa a tapa. Y yo la leí completa sin llevarme de ningún devocional ni de ninguna guía. Simplemente empezaba a leer, leer, leer. Cuando marcaba, llegaba y seguía. Y la leí antes de un año. La leí. Bueno, cuando terminé, para poder tener una visión completa de ella, es decir, yo recomiendo que se lea la Biblia completa así para tener una visión completa de ella. Cuando terminé, entonces volví a planificar a volverla otra vez, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? A la iglesia donde asistía fue una señora que dijo que había leído la Biblia 8 veces. Y cuando yo la escuché, yo dije, pero ven acá, ¿y qué voy yo a ganar con leer la Biblia 8 veces? Lectura del año, la leí un año, ¿qué voy a ganar? Yo creo que es mejor, y mire, después estudiando teología me di cuenta que fue una correcta decisión. Y yo creo que es mejor, ya yo la leí completa. Yo creo que es mejor ahora que yo me detenga
no avanzar en lectura. Y después fue que me di cuenta que la Biblia dice en Josué capítulo 1 y versículo 8 que cuando tú medita en la ley del Señor de día y de noche, entonces que tu alma prospera. Y después seguí leyendo en los Salmos cuando dice, cuando medité en ella, el Espíritu de Dios se encendió como una chispa. ¿Qué le quiero decir? Mire, en lugar de usted leer 3 capítulos y avanzar para leer la Biblia de un año, usted le va a sacar más provecho cuando usted lea 2 o 3 versículos y usted medite en el día en esa lectura de esos 3. En lugar de abundar en mucha lectura, lea poco, medite en eso durante el día, métasela en la cabeza y lo que te va a transformar es la meditación que tú hagas de eso poco que tú leíste. No es qué tanto ha leído, sino qué tanto se ha metido en tu cabeza y en tu corazón. Entonces no abunde en mucha lectura. Lo importante es lo que tú leíste, que tú puedes retener y que tú puedes meditar en ello cada día. Y entonces me dediqué a estudiar la Biblia. Me dediqué a leer la Biblia con dirección. Y desde ese tiempo yo he estado estudiando la Biblia, ¿eh? Para poder entender el mensaje que ella nos trae. Con eso le respondo a Neuri. Bien. Entonces, bendiciones, paz, y nos vemos la próxima semana, donde vamos a ver cómo leer la Biblia cuando encontramos dificultades en el texto. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Paz y bendición. Dios le bendiga, profesor. Amén. Amén, María, María Román. ¿Cómo está? Otra vez nos encontramos después de los Sí. estudios. Sí, Allá. señor. Mira. Sí,